Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana que nos permite traerles una palabra de bendición para sus vidas, como también para mi vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que siempre en su amor, en su paciencia, en su bondad, queridos hermanos, siempre atrae a nuestro corazón, queridos hermanos, esa posibilidad de entregarnos a Él y vivir una vida conforme a sus propósitos. Qué importante es entender, hermano, cuando nosotros valoramos la vida. Qué importante es entender cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Le damos un tiempo para escucharlo, le damos un tiempo para orar con Él, para pensar en Él, para meditar en Él, para reflexionar en Él. Es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida todos los días. Nos sirve para reflexionar sobre nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de ser, lo que hace que el Espíritu de Dios, queridos hermanos, realmente nos vaya transformando la vida. Pero si no tenemos momentos de reflexión, momentos a solas con Él, un momento de búsqueda, un momento, hermano, la vida del hombre no va a cambiar. Se torna una obligación estar delante de Él. Se torna una obligación, queridos hermanos, buscarlo, porque en veces tenemos la presión, pero en realidad, queridos hermanos, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, que seamos renovados en nuestra mente, seamos cambiados, seamos transformados en nuestra forma de ser. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, un cambio de mentalidad. Dos cosas cuando Él vino diciendo arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentirse significa, queridos hermanos, cambiar la manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Convertirse significa cambiar la manera de vivir, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestro trato hacia los demás. Pero el hombre sin la palabra, el hombre sin el Espíritu de Dios, es imposible que cambie. Es imposible que haya una transformación en su vida. Es imposible. Porque Dios reprende al diablo, pero la palabra de Dios no es una varita mágica, no se hace magia, sino se basa en realidades, se basa en fundamentos comunes y llenos de toda verdad humana, de toda actitud humana, para que el hombre se dé cuenta, hermano, que él puede tomar una decisión hoy de cambiar realmente, o realmente de no cambiar. Por eso el arrepentimiento, queridos hermanos, el arrepentimiento en nuestra vida son... ¿Por qué Dios nos manda a que nos arrepientamos? Si la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Los malos pensamientos traen en el hombre conductas inadecuadas. Los malos pensamientos hacen que el hombre tenga tratos inadecuados. Los malos pensamientos hacen, queridos hermanos, una mentalidad no de Cristo, hacen que el hombre, queridos hermanos, viva en un mal estado de vida, lejos del diseño de Dios, lejos del diseño de Dios. Por eso el Señor nos pide que cambiemos realmente, queridos hermanos, los malos pensamientos. Pensamientos equivocados que se traducen en conducta, comportamiento, en el lenguaje, forma de ver las cosas, forma de oír las cosas. Pero ese razonamiento, queridos hermanos, sin sabiduría y razonamientos, hay mentalidades completamente sin sabiduría, sin inteligencia, sin realmente
sin el propósito de agradar a Dios. Por eso en esta mañana levántate con el propósito de agradar a Dios. Pero el agradar a Dios está aquí primeramente en la mente, en tenerlo presente. Para agradar a Dios se necesita pensar en Él todos los días. No solamente en todos los días, sino en todo lugar. No solamente en todo lugar, sino en todas las cosas. Nadie puede agradar a Dios por ser cristiano, por ir a la iglesia, por diezmar, por ofrendar, por danzar, por cantar, por hacer algún talento, por barrer. Eso no es agradar a Dios. Porque la palabra obediencia, ya lo vamos a enseñar de nuevo, la palabra obediencia está dividida en 7 partes. La palabra obediencia tiene que ver con agradar, tiene que ver con intimidar. Obediencia tiene que ver con 7 tipos de relaciones. La relación con el Padre, la relación con el Hijo, la relación con el Espíritu Santo, la relación con, hermano, en la familia, ya sea matrimonios, ya sea con hijos, la relación con los hermanos, la relación que tengas tú con la devoción entregada, queridos hermanos, a la palabra, y la relación que tengas para contigo mismo. 7 relaciones. Tu relación, hermano, que tenga que ver con el pecado. Tu relación que tenga que ver con la dedicación de la devoción hacia la palabra, hacia el Espíritu, hacia tu entrega. A eso se le llama obediencia. No se puede ser obediencia ser confiado en ser cristiano. Entonces no agradan a nadie. No agradan a nadie. Porque agradar a Dios, obedecer a Dios tiene que ver con alguien, no con lo que hacemos. Por eso la Escritura dice que el mandamiento de Dios, el cumplimiento de los mandamientos de Dios es amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver o no tiene que ver con hacer, tiene que ver con un hombre, tiene que ver con un ser querido, tiene que ver con otra persona. A eso se le llama obediencia. Y obediencia es agradar. Obediencia es agradar. Pero una persona sin sabiduría, sin inteligencia, sin propósitos, levantarse cada mañana, sin el propósito de agradar a Dios, es porque dice algo en la Escritura. La Escritura dice, hermano, que en Él no está Dios presente. Dice que Dios no está presente en ninguno de sus pensamientos. Por eso en esta mañana, levántate con el propósito de agradar a Dios. Levántate con el propósito hermano, de llenarte de esa sabiduría, de inteligencia. Levántate con ese propósito realmente de agradar en tus relaciones. Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra, con la familia, con tus hermanos, con quien sea. Mantener una actitud correcta, una sabiduría correcta, un trato correcto, un lenguaje correcto. Pero nuestro Señor vino a llamar al arrepentimiento, a cambiar esos malos pensamientos, para que el hombre piense como Él. Reflexione, por eso tenemos que reflexionar en nuestras formas de pensar. Pero el hombre no piensa, queridos hermanos, porque no vive una vida entregada. Dios está llamando a que el hombre deje de tomar malas decisiones, que lo tome a Él en cuenta. Y cuando lo tome a Él en cuenta, siempre tiene que ver con relación con otros. No hay de otra. O tiene que ver con Dios directamente y tiene que ver con el prójimo. Tiene que ver con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, con la gente, con cualquiera que sea. Que tenga que ser con un ser humano. Aún en el trabajo. Pero, como dice en el libro de Romanos 1:28, dice, por cuanto no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Sus pensamientos, dice ahí mismo que hermano que eran hombres de malos pensamientos.
porque a Dios no lo toman en cuenta, porque Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Por eso dice el libro de Job 5, versículo 12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Les frustra sus planes, les frustra sus pensamientos, les frustra todas las cosas que hacen, viven en una frustración tremendo, porque son gente de malos pensamientos. Son gente que su mente no está renovada, no está cambiada. Es importante afirmar que ser hijo de Dios no tiene nada que ver con ser cristiano. Ser cristiano. Porque hay quienes viven una religión y otros viven la vida de Cristo. Nada más ponte a pensar si el hombre en esta altura está viviendo la vida de Cristo o está viviendo una religión. Una religión, como dice la misma escritura en el libro de Marcos 7, nos enseña, queridos hermanos, que realmente la religión es vivir bajo los mandamientos, bajo los pensamientos de los hombres, no bajo los mandamientos ni bajo el pensamiento de Dios. No se somete, los mandamientos de hombre no se someten a los mandamientos de Dios. El pensamiento del hombre no se somete a los pensamientos de Dios. Por eso dice que Él frustra los pensamientos de los astutos. Los frustras. Gente frustrada, que nada les sale bien. Pero ¿cuál es el problema, hermano? No son personas educadas, no son personas que saben tratar. Y cuando hablamos de tratar, está hablando de tratar conforme a la voluntad divina. No tratar conforme a los tratos humanos. Por eso hay que explicarlo bien. Porque la gente puede defenderse, es que a mí no me tratan bien. Pero si no se somete a ese trato, esa conducta, ese lenguaje de acuerdo a la voluntad divina, entonces está equivocado. Está equivocado. Por eso dice en el Salmo 10, porque lejos está, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Pero por la altivez de su rostro no busca a Dios. Vean lo que dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no será movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, y engaños y fraude dejado, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando el desvalido. Acecha en oculto como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus frentes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Vean lo que dice cuando el hombre no tiene las cosas que hace el hombre, cuando el hombre no tiene a Dios en sus pensamientos. Cuando a Dios no lo toma en cuenta sus pensamientos. Vean lo que dice. Dios lo considera un hombre malo, un hombre altivo, arrogante, un hombre orgulloso de rostro. No busca a Dios. No lo busca en la oración, no lo busca en la palabra, no lo busca en su vida íntima, no lo busca en la vida de los demás. Porque dice: porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Su caminar está torcido. Solamente es cristiano, pero no camina conforme a la palabra.
no conforma porque es orgulloso. Dice la escritura, hermano, que el orgullo no da lugar a la fe. O sea que una persona de fe, una persona que, hermano, que tiene conocimiento de la palabra, no se comporta como una persona orgullosa. Una persona, hermano, que no pide perdón, que no reconoce sus errores, que no manifiesta que está mal. O sea, no reconoce, dice que, por eso, hermano, dice que no da lugar al orgullo, el conocimiento vano. La pregunta es, ¿usted es un creyente, hermano, que reconoce? Dicen en el libro de Primera de Corintios 8. Vea lo que dice, hermano. Primera de Corintios 8, versículo 1 dice: en cuanto a los significados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Una versión dice, envanece, pero el conocimiento envanece, pero el amor es verdaderamente útil. Otra versión nos enseña, queridos hermanos, que dice, la versión sencillo: ahora quiero responderle a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca, sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Debemos de reconocer, la versión Nuestro Pueblo dice, pero el conocimiento llena de orgullo, mientras el amor edifica. Llena de orgullo. Fíjese, hermano. Dice la versión Kadosh, dice, todos tenemos conocimiento, sí, así es, pero el conocimiento hincha a las personas con orgullo, así como el amor edifica. Fíjense, hincha de orgullo a una persona. Y una persona orgullosa es aquella que no reconoce sus errores doctrinales, errores de comportamiento, errores de conducta. No a aquellos que quieren que les dé uno la razón, porque hay que explicarlo bien. Porque todo el mundo te pueda... A mi Señor Jesús le gritaron eso. Él no era orgulloso, era humilde. Porque hoy quieren los malos, quieren que ver en ti lo que no hay en ellos. Eso es interesante. Hasta así ese grado hemos alcanzado. Que quieren ver en uno, hermano, lo que en ellos no hay. Están buscando cada día los errores de ellos, lo están buscando en uno mismo. Estamos en un tiempo increíblemente insano. Pero dice aquí, queridos hermanos, que dice que el malo, Dios toma una persona mala, de malos pensamientos, a una persona que no toma a Dios, que no busca a Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de sus caminos, no camina conforme a lo escrito está. La palabra caminar significa conducta, significa comportamiento, significa forma de hablar, significa trato. Dice que no tiene tus juicios los tiene muy lejos de su vista. O sea, para él piensa que no va a recibir consecuencia de sus cosas que habla, de sus malos comportamientos, de su desorden. No está buscando, queridos hermanos, la aprobación de Dios, sino la aprobación de los hombres. Hermano, tus juicios los tiene muy a su vista. Entonces para ellos el hombre debe de recibir juicios, pero él no. Para otros, todos está mal y deberían de recibir una consecuencia. Dice, a todos sus adversarios desprecia,
pero él desprecia el juicio de Dios, los tiene muy lejos. Yo soy de los que pienso que todo se escribe. Cuando venga el azote de parte de Dios, mucha gente está confiada como no me ha pasado nada. Mire, he hecho maldad, le sigo haciendo maldad a la gente, me comporto así, y no me ha pasado nada, pero es por eso Dios está conmigo, porque yo le hice algo a alguien y mire, a él sí le fue mal. Yo estoy bien porque a mí no me ha pasado nada. Ay, Dios mío. Por eso hay gente que se hace la víctima siendo los victimarios. Pero todavía la historia no se acaba. Por eso aquí dice, hermano, dice en su corazón, no seré removido jamás. Yo, mi salvación, no importa si desprecio, no importa si tengo un maltrato, no importa si yo no busco, no leo la palabra, no importa si yo no camino rectamente, no importa si mis pensamientos son correctos o no, no importa si temo a Dios o no. Esto es lo que dicen ellos. Esto es lo que dicen ellos. No importa. Mi arrogancia, mi orgullo, si yo no pido perdón, yo no pido disculpa, eso no lo toma en cuenta Dios. Si yo no busco a Dios, eso no lo toma en cuenta. Si yo no tengo a Dios en ninguno de sus pensamientos, eso no lo toma en cuenta. Si no tengo una conducta adecuada, yo no ando conforme a la palabra, Dios no lo toma en cuenta. Si yo no le creo a los juicios, que sé que no me va a venir consecuencia, ni me va a pasar nada, yo soy salvo, 100% salvo. No me importa si desprecio. Dice, nunca voy a perder mi salvación. Dice, nunca me alcanzará el infortunio, nunca va a venir a mí, nunca me va a pasar una desgracia, nunca me voy a enfermar, nunca. Empieza a declarar todo lo contrario. Dice, aparte dice, llena está su boca de maldición y de engaños, fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. No importa si ofende, no importa si tiende trampas, no importa si discute, no importa, hermanos, si queridos hermanos, usa las palabras para hacer caer a otros con malas intenciones. Se sienten acechos cerca de las aldeas, dice, en escondrijos mata al inocente. O sea que actúa donde nadie lo ve, y después delante de los demás se actúa como si estuviera cumpliendo realmente con la palabra. Oh, hermano, estás echando el desvalido al que sabe que no se va a defender porque si no le va a ir peor. Acecha en lo oculto, como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo hacia su red, o sea, lo hace caer en una trampa. Hay personas que hacen caer en una trampa, a mujeres, hombres hacen caer en una trampa, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a todos los hace caer en una trampa. ¿Para qué? ¿Cuál es la trampa? Ellos traman algo y después te hacen ver como que tú fuiste el culpable. Eso es una trampa. Provocar un pleito es una trampa. Provocar una discusión es una trampa. Provocar la caída de alguien es una trampa. Eso es una trampa. Así actúa una persona de malos pensamientos. ¿Por qué cree que Dios nos manda a arrepentirnos de esos malos pensamientos? ¿Por el mal pensamiento o por lo que provoca, queridos hermanos, esos malos pensamientos? Que cambiemos la forma de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar de que no se puede bendecir y maldecir. Hay que cambiar la manera de pensar, hermano, de que nuestra boca no sale una palabra de gracias Dios, Dios te bendiga. O sea, no sale una palabra de fe. Dicen que oran, pero dice que solamente oran para callar su conciencia, solo leen para callar su conciencia, porque en el día no se escucha una palabra de mi Dios, mi Rey, ni las cosas hay que hacerlas bien conforme a la palabra, hay que actuar conforme a la palabra.
este es mi papel, este es mi compromiso, esto es lo que debo de hacer. No, hermano. Dios dice no está en ninguno de sus pensamientos. O sea que en todo lo que hace, lo hace sin tomar a Dios en cuenta. No reflexiona. Y si digo palabras, si me comporto mal, Dios dice, eso Dios no lo mira, Dios no lo ve. Se esconde, se agacha y caen en sus frentes garras de los desdichados o el que cae en su trampa. Qué tremendas personas, hermano, de verdad. Te están haciendo todo el tiempo, volteándote para que tú caigas y te hagas ver mal. Pero lo hacen a propósito. Pero sobre todo lo hacen mucho las mujeres con las mujeres. ¿Ha visto usted esos videos de las mujeres tóxicas? ¿Usted cree que una mujer de Dios debe de estar actuando así? Sí lo hay. Hay hombres tóxicos igual. Por eso vivir bajo la casa de un necio, en la casa de un necio, de una necia, es terriblemente. Es terriblemente. Porque dice, hermano, que ellos no toman en cuenta a Dios. Hay hombres y mujeres que no toman en cuenta a Dios, que en ninguno de sus pensamientos está Dios. Siempre están dale con algo. Hasta provocar un pleito, una discusión en sus conversaciones no son edificantes. Siempre y cuando, hermano, tiendan a, no le dan una razón espiritual, no le dan una razón conforme a la Escritura. Son indirectas, son que caigan, te hacen conversaciones que hagan que contestes de una manera incorrecta. Eso es diabólico. Por eso dice que se encoge, se agacha, o sea, hace como que no lo miren. Ha encubierto su rostro, dice, Dios nunca me verá. Nunca me verá, Dios nunca ve lo que oye, o sea, lo que hago. Dios nunca oye lo que digo. Es una persona mala, aquella que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Hace todo sin tomar en cuenta a Dios en su conducta. Hace que se desprecie algo por Él. Su boca no son de bendición. Siempre platicar con alguien que siempre te va a salir con una respuesta incoherente, no conforme a la Biblia, provoca peleas. Hay gente que dice que para pelear se necesitan dos. Yo estoy en contra de ese lenguaje, porque para pelear se necesita un provocador primeramente, un provocador. El otro se llama alguien que defiende. Por eso en los tribunales, hermanos, no se juzga a las dos personas por haberse peleado, se juzga al provocador. El otro se defendió y no será acusado aquel que se defiende, pero habrá un provocador, porque no fuiste tú a pelear, sino la persona vino a pelear contigo. Provocan discusiones, son trampas, las peleas son trampas, las discusiones son trampas, las iras, los enojos son trampas. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen a Dios en cuenta. Son trampas en su boca, son sus pensamientos, en su corazón, en su conducta. Hombres y mujeres provocadores de discusiones en sus preguntas, discusiones en sus respuestas, discusiones en sus conversaciones. Siempre tienen mala voluntad hacia los demás, siempre están pendientes de poder acusarlos y juzgarlos. Están convencidos, dice, de que Dios no mira su conducta y su trato hacia los demás. Están convencidos de que Dios nunca se va a enterar. Dice que así piensa una persona. Imagínese, hermano. ¿Por qué crees que nuestro Señor nos manda a arrepentirnos de esos pensamientos?
de esos pensamientos. Dice que Dios no está en ninguno de esos pensamientos. Piensan de que Dios no lo va a ver, piensa que no importa si desprecia, no sé si es orgulloso, en esos pensamientos. Dice que Dios nunca lo verá, nunca le va a venir juicio, nunca va a pagar, siempre va a ser salvo. Pero la realidad es otra. Su mal pensamiento. ¿Cuál es el mal pensamiento? Que Dios mira sus pensamientos. Dios mira lo que hacen. Vea lo que dice en el Salmo 26, versículo 1. Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en la verdad. Miren que David, Señor, se exponía delante de Dios a que, hermano, a que esos íntimos, esas cosas quizás preferentes de él, a favor de él, las exponía delante de Dios. Porque en tu misericordia he andado, siempre buscaba David, queridos hermanos, la misericordia de Dios en su vida. Él quería andar en la verdad, él deseaba andar en la verdad. Pero él te exponía, hermano, ¿qué fue? Cuando exponía David su corazón delante de Dios, realmente exponía esos pensamientos. Si en sus pensamientos no hubieran sido contrarios a la voluntad divina. Por eso dice en Proverbios que los pensamientos, los pasos del hombre, el caminar del hombre, no son iguales a los de Dios. En nada son iguales. Pero David, cada vez que oraba, cada vez que buscaba la palabra, buscaba algo que le hiciera ver su conducta, su forma de hablar, su forma de caminar, su corazón que no fuera orgulloso, que siempre pidiera perdón, porque David siempre pedía perdón, pedía misericordia. Era un hombre que reconocía sus errores. Hay gente que estudia la Biblia, pero lo que menos reconoces es sus errores. Hay hombres que piensan que entienden las Escrituras, pero nunca piden perdón, nunca obedecen, no se comportan de acuerdo a lo que son. Esos son malos pensamientos, son actitudes de los malos pensamientos. Son malos pensamientos porque no tienen la mente de Cristo. Son malos pensamientos, queridos hermanos, porque no actúan conforme a lo escrito está. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que representa, queridos hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra, ¿por qué cree que es importante leer? ¿Por qué cree que es importante orar? ¿Por qué cree importante someternos al Espíritu de Dios todos los días? Porque acá dice, hermano, que cuando nosotros tomamos la bendita palabra, ¿cuál es el poder de la palabra? Discernir si mi corazón es bueno o es malo. Si el corazón te dice, tú tienes un mal comportamiento, una mala conducta, una mala manera de expresarte, no es así. Léase Proverbios, habla sobre la conducta, habla de las conductas buenas y malas, ábrase Proverbios todos los días, léase un capítulo de Proverbios, por eso trae 31, un versículo diario, habla sobre el justo y el malo, sobre lo que está bien, lo que está mal, hablan de conductas morales e inmorales. Léase Proverbios, aprenda a comportarse. Allí aprenda a comportarse como es el hombre sabio, cómo es la mujer sabia y virtuosa. Allí aparece también cómo es la mujer necia y rencillosa, cómo debe de comportarse. Ahí aparece. Léase Proverbios, habla sobre eso.
Pero cuando nosotros abrimos las Escrituras, escuchamos la palabra, lo que nos hace ver es que estamos mal. Discierne los pensamientos. Si son mis pensamientos, son de Dios, mis actitudes son de Dios, lo que estoy haciendo, la manera como me estoy comportando es de Dios o no es de Dios. Me quita todo orgullo, me hace pedir perdón, me hace reconocer mis errores, me hacen ver en qué estoy mal. Cuando la palabra de Dios se abre, tiene el poder de discernir. Siempre, fíjate, cuando oramos, dice que David se exponía su corazón, abría su corazón delante de Dios y decía: Señor, examíname sus pensamientos, examíname mi corazón. Quiero andar en la verdad. ¿Cuántos abren las Escrituras y decirle: Señor, háblame? ¿Cuántos oran a Dios y decir: hábleme, Señor, en qué estoy mal? Pero ¿cómo quieren que les hable si ni hablen las Escrituras? Dios habla a través de su palabra. Oh, hermano, hombres de malos pensamientos, hombres que Dios le llama al hombre malo, un hombre que no tiene a Dios en todos sus pensamientos. Le llama a un hombre malo, porque sus actitudes hacia Dios y hacia la vida de los demás es incorrecta. David se expone ante el Espíritu de Dios cuando oraba, hermano, y se exponía su corazón y sus pensamientos. Cuando nosotros leemos la bendita palabra y empezamos a escudriñar la palabra nos está escudriñando a nosotros el corazón, está escudriñando nuestros pensamientos. Nos abrimos cuando usted abra las Escrituras. Antes de abrir las Escrituras, abra su corazón. Antes de abrir las Escrituras, abra su corazón, porque eso es importante. Hermano, ¿por qué? Fíjese, eso es importante. Su corazón. Y antes de abrir, y antes de orar, abra su mente. Abra su mente, hermano, al Espíritu de Dios. Ábralo, hermano, al Espíritu de Dios. La gente quiere abrir con una mente cerrada. La gente quiere orar con una mente cerrada. La gente quiere leer con un corazón duro y cerrado. Oh, tremendo. Abra su mente. Por eso es antes de abrir la palabra, abra su corazón. Señor, vengo y me expongo mis pensamientos, mi conducta, mi forma de ser, si estoy realmente obedeciendo o no. Háblame, Señor. Esto lo hacía David cuando oraba. Esto lo hacía David cuando abría las Escrituras. Apocalipsis 2, versículo 23: y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Oh, vean lo que dice aquí. A los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Señor, tú eres el que escudriña la mente y el corazón. Pero mira, hermano, por eso David decía: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Cuando él se presentaba a orar y abría las Escrituras y el Señor le mostraba, y aún cuando le predicaba, hermano, llegó el profeta y les dice la historia, le dijo, ese hombre eres tú.
Él aprendió, hermano, que cuando sea reprendido, cuando el Señor le dijera por medio de un profeta, de un hermano, de quien sea, que estás mal, tu comportamiento, él aceptara. Él aceptara. El que está metido en la palabra, que está metido en la oración, el que está siempre pidiéndole, Señor, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está buscando mi vida? Va a aceptar la corrección. Por eso la Escritura dice también en Proverbios, dice en una versión, corrige al sabio y ganarás un amigo, corrige al necio y te lo echarás de enemigo. ¿Por qué? Porque él no está acostumbrado, él no tiene es un hombre de malos pensamientos, es un hombre de que su corazón salen malas cosas. ¿Por qué razón? Porque no anda conforme a la voluntad de Dios. Pero acá dice, y os daré conforme a sus obras. Imagínate que dijéramos así, Padre, págame conforme a tus obras. Pero acá dice que el malo, que aquel dice, no, a mí no me va a venir ni una consecuencia si yo desobedezco. A mí no me va a venir una consecuencia si peco. A mí no me va a venir ninguna consecuencia si yo insulto, ofendo, desprecio, rechazo, me burlo de los demás. Si yo no tomo mi papel como esposo, como esposa, como hijo, si como esposa, como madre, como hija, no me va a venir ninguna consecuencia. A mí no me va a venir una consecuencia si yo no honro a mis padres, si yo no me comporto como un hijo, si yo no me comporto como una oveja, no me va a venir ninguna consecuencia. Pero acá dice en Apocalipsis que Dios, cuando escudriña la mente y el corazón, le va a dar de acuerdo a su conducta, a su forma de ser. O sea que por medio de la palabra y del Espíritu Santo, que escudriñan nuestra vida y saben las intenciones del corazón, hermano, por eso dice que todas las cosas están desnudas delante de Él, como dice David. Sus pensamientos, está desnudo su pensamiento, está desnudo sus palabras, está desnudo su corazón, está desnudo su mente, todo está desnudo delante de Él. Las cosas escondidas, las que se traman para hacerle daño a alguien, para tenderle una trampa, esos están evidenciadas delante de Dios. No está evidenciado las obras de la carne, porque las obras de la carne no se pueden ocultar, pero la mente, los lenguajes, el comportamiento, porque la Escritura de Dios dice, no, yo no fui, fue él, fue Tete. Yo no lo hice, yo no lo provoqué, cuando en realidad tú provocaste un pleito. No, yo no fui porque véanlo. No, hermano, tú lo empezaste. Pero como no hay una oración, el hombre no se expone delante de Dios. Cuando ora no le dice, Señor, muéstrame que estoy mal, muéstrame mi mala conducta, Señor, estuvo bien como me comporté, Señor, estuvo bien. Pero a veces quieren que pidan perdón a aquel que, hermano, el herido, que pidan perdón a aquel que fue provocado. Dice que Dios estaba, mire. Por eso yo creo que, hermano, que todo se escribe. Se escribe tu mente en los 7 libros que se van a abrir en el día que Dios juzgará al hombre. Estará el libro de las memorias. Está el libro de las obras. Está el libro de las crónicas. Está el libro de las guerras. ¿A quién le hiciste la guerra todo el tiempo? ¿Crees que usted, que es un hijo de paz, una hija de paz, que provoca sed de bendición su boca, o está siempre hablando de acuerdo en cosas desagradables? O sea, ¿cumple usted, hermano, de acuerdo como está el escrito, cuál es su función? Por eso, esa es la actitud cuando una persona no tiene a Dios en sus pensamientos. Pero lo más interesante, queridos hermanos, que el hombre, cuando carece de esa sabiduría, tiene una mentalidad humana, animal, diabólica. Carece de la sabiduría de lo alto, no hay
no hay hombre sabio, no hay una mujer sabia, sino hombres que ignoran la voluntad de Dios. ¿Sabe que lo más interesante que cuando el hombre vive, queridos hermanos, vive con esos malos pensamientos, rechazando la voluntad divina? Acá dice, queridos hermanos, de que ellos no tenían esperanza. Vivían sin esperanza. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis cercados por la sangre de Cristo. Cuando dice que acercaos otra vez, representa el arrepentimiento. El arrepentimiento hace que la sangre de Cristo tenga su función. ¿Qué es lo que provoca la oración? ¿Qué es lo que provoca la palabra? ¿Qué es lo que provoca, queridos hermanos, conocer la obediencia hacia los ministros? Arrepentimiento. No está correcto. No es correcto mi trato. No es correcto. Por eso la Escritura dice que el poco conocimiento los llena de orgullos. Se han envanecido. De nada les sirve que estudien. De nada les sirve que oren. De nada les sirve que estén metidos todo el tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no cumple su función. Su función. Porque cuando leen las Escrituras, oran, queridos, en las Escrituras, no le piden a Dios, no se exponen delante de Dios y le dicen: Señor, escudriña mi corazón, examina mis más íntimos pensamientos. Que te diga: no eres sabio, no eres sabia, no eres virtuosa, todo el tiempo estás peleando, todo el tiempo estás gritando, todo el tiempo estás causando problemas, todo el tiempo estás despreciando, te ocultas, tomes trampa, tu lenguaje no es correcto, tu comportamiento no es correcto, tu forma de sujetarte no es correcta, no respetas, no tomas tu lugar, siempre estás causando daño. Pero si el hombre dice que el hombre sin que no toma a Dios en cuenta sus pensamientos, dice: no me va a pasar nada, soy salvo, no me va a venir un juicio, no me va a venir una desgracia, nunca me voy a enfermar, nunca me va a pasar esto, todo el tiempo es arrogante, es orgulloso, no voy a pedir perdón porque no tengo que pedir perdón, Dios no me verá, Dios no me oye. Pero aquí la Escritura dice otra cosa. Dice que esta gente estaba viviendo sin esperanza, porque no se querían arrepentir. No querían cambiar esa forma de pensar. Job 7, versículo 1 dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate de mi vida en un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Ve lo que dice Job. Cuando estoy acostado, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y está llena de inquietudes. O sea, no podía dormir. Sabía cosas que mi carne está vestida de gusanos. ¿Cuánta gente se vaya al infierno? Dice, donde el gusano nunca muere. ¿Por qué? Porque fallecieron sin esperanza. Fallecieron sin esperanza porque, queridos hermanos, porque
en sus vidas no estaba Dios presente, no estaba el arrepentimiento presente. No se exponían, oraban y leían, pero no exponían su vida. ¿Sabe que, hermano, que fallecieron por no arrepentirse de sus malos pensamientos? Porque la palabra arrepentirse significa cambiar la manera de pensar. Ellos no se arrepintieron. Llegaron, hermano, donde estaban los gusanos que nunca mueren. Llegaron al infierno. Porque un día dijeron: Dios no me mira, Dios no me va a castigar. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Yo oro, yo leo, pero nunca, escúchalo bien, ellos abrían las escrituras, pero no abrieron su corazón. Ellos oraban, pero no abrieron su mente al Espíritu. Nunca se desnudaron delante de Dios como realmente son: tramposos, orgullosos, sin virtud, no son sabios, no son sabias. Y por eso vean lo que dice Esdras, porque esto dice que murieron sin esperanza, porque no se arrepintieron. Esdras 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión y llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de hombres de Israel, hombres, mujeres, niños. Lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geniel, hijo de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Vean lo que dice. Mujeres extranjeras, dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de eso, dice, no hay esperanza. No hay esperanza en Israel, dice. Para Israel. Nosotros hemos pecado. Y cuando uno peca, dice, ellos sintieron que no había esperanza. Nosotros hemos pecado. El pueblo lloraba, mujeres, hombres y niños lloraban amargamente, confesando sus pecados delante de la casa de Dios. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y ponga la mano en la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos se juntaron. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios, se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió ni pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que estaban en cautiverio. E hicieron pregonar a Judá y en Jerusalén a todos los hijos del cautiverio que se reunieran en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y a los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice, hermanos, que ellos habían perdido, habían completamente desobedecido a la voluntad divina. Desobedecieron. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros tenemos contigo. Ponga la mano a la obra de Dios. Leían sin obediencia. Cuando usted, hombre, abre las escrituras, ¿cómo es tu trato con Dios, con el Padre, con el Hijo, con la esposa, con tus hijos, en tu casa, con el trato afuera, con tus pastores, con los hermanos? ¿Cómo es tu trato? Mujer, ¿cómo es tu trato con tu esposo, con tus hijos, con los hermanos, con las hermanas, con los pastores, con Dios, con tus relaciones? ¿Cómo es tu trato? Empezaron a pedir perdón. Lloraban amargamente porque pedían perdón. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Qué había causado eso?
sus malos pensamientos. ¿Sabe qué entendieron ellos cuando oraban? Que no tenían esperanza. Que no tenían esperanza. Que si no pedían perdón y se arrepentían de no exponer su vida delante de Dios, no iban a tener ninguna esperanza de vida. Iban a fallecer sin esperanza. Iban a morir sin esperanza. Confiaron que ser cristiano, Dios no mira, Dios no escucha, que no hay juicio. Si no hay juicio, aquí no hay infierno. Allá ellos pensaron eso. Que van a pesar de eso, son salvos, siempre salvos. Por eso la palabra siempre salvos siempre se la relacionaron con el 666 SSS. Salvos, siempre salvos. El número de la bestia. ¿Qué entendieron el hombre que el hombre que no toma a Dios, el que Dios no tiene a Dios en sus pensamientos? ¿Qué entendió? Que no había consecuencias. Un día fallecieron, pero dice que fallecieron sin esperanza, pero mientras Esdras era un lector de las Escrituras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, y se juntó toda una gran multitud de hombres y mujeres y niños y lloraban amargamente, porque nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras, dice, mas a pesar de eso aún hay esperanza para Israel. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que el arrepentimiento les hizo alcanzar que tuvieran esperanza de vida. Por eso en Cristo Jesús hay esperanza. Pero sin arrepentimiento no hay esperanza. Dijeron, si nosotros nos arrepentimos, le lloramos a nuestro Dios por nuestra forma de ser, por nuestro pecado, vamos a encontrar esperanza. Vamos a hallar esperanza. Empezaron a despedir a todas las mujeres y nacido de ellas, o sea que sus frutos, sus malos frutos, empezaron a sacarlo. Empezaron a tener temor a Dios, empezaron a tener cuidado de lo que hacían. El arrepentimiento nos da esperanza de vida. El arrepentimiento, reconocer sus errores, sus equivocaciones, su trato, su lenguaje, su pecado, hermano, los hizo que tuvieran esperanza de vida. Porque el mismo Job lo dijo. Mis días fueron más veloces que la lanzadera, dice, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate de mi vida en un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Mis ojos no volverán a ver el bien. Eso se lo dijo el Señor, o sea, Abraham se lo dijo a aquel hombre que murió sin Cristo, queridos hermanos, y fue al Seol. Le dijo, Padre Abraham, El Señor le dijo, hijo, acuérdate cuando estabas en vida, solo bienes recibiste. Pero ahora dice, y Lázaro solamente males. Pero ahora aquí dice, aquí estás tú sufriendo y Lázaro es consolado. ¿Qué mentalidad piensan que Dios no mira, que Dios no castiga, que Dios no se va a cobrar toda actitud mala, toda forma de ser negativa contra los demás? Dios no los toma en cuenta. La persona que actúa de esa manera dice que es una persona mala, y no solamente una persona mala, sino que va a morir sin esperanza. El arrepentimiento nos da esperanza de que nuestro Padre Celestial nos va a rescatar. Nos da la esperanza, queridos hermanos, de que estamos vivos en Cristo. El arrepentimiento nos da vida, porque el arrepentimiento es cambiar la forma de pensar, quitar de sus malos pensamientos, esa forma de pensar
de que no hay consecuencias. Dice que corrieron y pidieron perdón. Ahora, Esdras era un hombre de palabra. Esdras era un hombre que, hermano, que eran gente orado, que oraba mucho, que entendían el lenguaje, entendían las escrituras. Pero hay que arrepentirse de esos malos pensamientos. Pensemos como Dios piensa, actuemos como Dios actúa. Es importante, queridos hermanos. Sin arrepentimiento no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Por eso tienes que arrepentirte de tu pecado. Todos estos se arrepintieron de sus pecados. Porque hasta el mal pensamiento, una mala actitud, es un pecado. Es un pecado. Por eso David, hermano, cuando uno estudia las escrituras y le dice, Señor, vengo a abrir las escrituras. Pero si no abres tu corazón primero, no vas a entender nada, porque dice la escritura que David se desnudaba delante de Dios, hermano. David corría, decía, escudriña mi corazón cuando leía, cuando oraba. Le decía, Señor, muéstrame que estoy mal. Quiero andar en la verdad, ten misericordia de mí. Buscaba el arrepentimiento. ¿Cómo? Cambiando. Cuando leía la oración le cambiaba, no le cambiaba su cara, le cambiaba el corazón. Por eso el Señor le digo a aquellos hombres, ustedes cuando ayunan, cuando oran, le digo, su cara, ponen cara así como que de tristeza, tienen cara de afligidos. A ellos les cambiaba la cara. Pero cuando uno ayuna, ora y busca la palabra, no le cambia la cara, le cambia el corazón. Le cambia el corazón. El arrepentimiento hace entonces, hermano, que el hombre viva, tenga esperanza de vida. Y empezaron a limpiar su vida, a quitar todo lo que no le agradaba a Dios. Eso causa el arrepentimiento. Limpieza, sacar todo, la forma de hablar, de engañar, de defraudar, de poner trampas. Lo va quitando, lo va quitando, lo va quitando. De hacer las cosas ocultas sin que nadie, uno debe de ser transparente, el trato debe ser transparente dentro y fuera. En oculto tratan mal, pero delante de los demás parece que no, hermano, no es así, hay que ser genuino. Hay que ser genuino. No tiene a Dios. Una persona mala es aquella que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. El que no se comporta de acuerdo a lo que escrito está, a lo que dice el Espíritu. Hay que desnudarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo soy así, yo soy así, yo soy así, ayúdame a cambiarte, misericordia de mi vida, perdona mi pecado, perdona mi profesor. Porque ellos se habían dado cuenta de que no tenían esperanza. Qué rico es entonces entender que en Cristo tenemos la esperanza. El arrepentimiento causa que vuelva la esperanza en nosotros. Si no, los hombres fallecieron sin esperanza. No hay quien nos ayudara. Arrepiéntete de tu pecado. Reflexiona, medita. Y cuando vayas a la oración, cuando vayas a la palabra, primero desnúdate y dile, Señor, háblame. Habla mi vida. ¿Cómo soy yo realmente? ¿Qué es lo que no te agrada de mí? Quiero cambiar, quiero andar en la verdad. Quiero tu misericordia, Señor. Me expongo delante de ti. Me desnudo delante de ti. No soy lo que tú piensas. Soy así, soy así, soy así, soy así, soy así. A eso se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es, Señor, me arrepiento de mis pecados. No. Me arrepiento es exponer y decir, Señor, soy así, soy así, soy así, soy así. No quiero seguir así. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Quiero agradarte. El arrepentimiento nos hace tener esperanzas. Sin arrepentimiento no hay esperanza. Que Dios te bendiga, hermano. Ven a los pies de Cristo. Ponte a cuentas.
Respeta a los pastores, respeta la palabra, respeta tus 7 relaciones, respétalas. Porque eso se llama agradar a Dios. Levántate siempre con agradar a Dios. Y agradar a Dios siempre que tiene que estar involucrado el prójimo. No, nada de que Dios, primero Dios, el agradar a Dios. Dice Juan que el que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo puedes decir que me amas, que no me amas? Que a mí que no me ves y a tu hermano que ves no lo amas. Primera de Juan 4. Muchas gracias por su tiempo. Arrepiéntete de esos malos pensamientos. Y sobre todo, ten en cuenta a Dios en todos tus pensamientos. En todos. Si estás en el trabajo, tenga a Dios en cuenta. Si estás en la casa, tenga a Dios en cuenta. Si vas en la calle, tenga a Dios en cuenta. Si te vas a acostar, tenga a Dios en cuenta. Y todo lo que hagas, tenga a Dios en cuenta. Tenga a Dios en cuenta, tenga a Dios en cuenta. Pero si Dios no está solamente en uno, en la iglesia, y en los demás no está Dios, estamos mal. Muy mal. Y de eso hay que arrepentirse. Muchas gracias, hermano. Que Dios le guarde y Dios les bendiga a todos los que estuvieron en esta mañana y nos saludaron. Que el Señor los bendiga. Arrepiéntete, porque el arrepentimiento causa esperanza. Sin arrepentimiento no hay esperanza. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Ayúdanos a compartir y dale like a la página.